Se nos cayó entonces la transmisión con quienes nos siguen en Facebook, así que vamos a seguir con esta transmisión que estábamos iniciando y obviamente vamos a comunicarnos en este momento a través de nuestra radio también, porque hicimos un pequeño receso con el fin de volver a retomar lo que estábamos con cada uno de ustedes a través de Facebook. Que bueno, entonces volvemos a retomar. Estábamos hablando de la importancia de saber corregir a nuestros hijos. Se nos cayó entonces la señal en cuanto a Facebook, así que este video nos queda cortado, esta transmisión, pero volvemos a retomar entonces. Estamos en el arte de reprender en base a Job capítulo 15. Estábamos hablando de un punto importante y es cómo no hacer sentir culpables a nuestros hijos. Si vamos a llamarle la atención a nuestros hijos, no le hagas sentir culpable. El sentimiento de culpabilidad lo que hace es atarnos, frenarnos, detenernos. Ese sentimiento de culpa lo que hace es inutilizarnos, nos mata. Hablábamos de algo. Judas, cuando se sintió culpable, lo único que hizo fue suicidarse. Pedro, que no sentía sentimiento de culpa, sino que se arrepintió, lo que hizo fue corregir, volver a empezar, y eso le dio vida. El sentimiento de culpa lo único que hace es que nosotros entonces caigamos en esa inutilidad, que nosotros volvamos a recaer en lugar de levantarnos. ¿Qué hace ese sentimiento de culpa y cómo nosotros no hacerlo? Muéstrale el error y acompáñalo. Hablábamos de lo que Jehová hace con nosotros. Jehová de los ejércitos nos dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Jehová de los ejércitos en ningún momento nos dice que no vamos a pasar por el fuego. En ningún momento nos dice que no vamos a pasar por las aguas. Es más, Jehová de los ejércitos ni siquiera nos dice nunca vas a pasar por el fuego, nunca vas a pasar por el agua. Él afirma que vamos a pasar por el fuego, que vamos a pasar por el agua, que es necesario que nosotros pasemos por esas dificultades. Pero Él también afirma que Él estará con nosotros, que Él hará un proceso de acompañamiento en nuestra vida para ayudarnos a pasar esas aguas, para ayudarnos a pasar ese fuego. Esa es nuestra labor como padres. Que nuestros hijos entiendan que por más que se hayan equivocado, que por más que hayan cometido algún error, ellos pueden contar con nosotros, ellos pueden contar con nuestra ayuda. Nuestra labor como padres no es hacer que nuestros hijos se equivoquen o cuando ellos se equivocan señalarlos, juzgarlos. Nuestra labor de padre es acompañarlos para que ellos puedan salir adelante, para que ellos puedan surgir. No utilices palabras de maldición, tales como tú no puedes, no eres capaz, en vano te puse a estudiar. Ese tipo de palabras de maldición lo que hace es atar a nuestros hijos a la mediocridad. ¿Cuántos jóvenes hoy en día tienen traumas, temores, porque nosotros hemos hablado mal? Recuerda que maldecir no es solamente decir maldito, maldecir es decir mal, hablar mal. ¿Y cuántas veces nosotros hablamos mal en el momento que estamos corrigiendo? Uno de los puntos que miramos ayer era, si vas a corregir a tus hijos, no lo hagas en momentos de ira, porque esa ira hace que nosotros digamos cosas que no queríamos decir. ¿Cuántas veces cuando nosotros hemos estado corrigiendo a alguien en momentos de ira, hemos dicho tantas cosas que después nos hemos arrepentido? Hay algunos que consideran que dicen cualquier cosa porque son muy sinceros. Algunos dicen yo no tengo pelos en la lengua, y es verdad, no tienen pelos en la lengua, pero parece que tuvieran cuchillas, porque cada vez que hablan, dañan, lastiman. Debemos corregir, pero debemos saber cómo hacerlo. Esos puntos estábamos mirando antes de que se nos caiga la transmisión en Facebook. Recuerda que en este momento estamos continuando con la programación que teníamos hace algunos segundos. Cuando nosotros hacemos que nuestros hijos se sientan culpables, lo único que logramos con eso es que ellos pierdan la valía, que ellos no se sientan importantes. Una persona con sentimiento de culpabilidad no puede avanzar, no puede progresar. Ese sentimiento de culpa nos ata. Por eso Jesucristo, cuando Él nos perdona una vez y para siempre. Él no nos está señalando, Él no nos está juzgando, Él no nos está recordando lo malo que hicimos. Satanás, el diablo,
son quienes se encargan de estarnos señalando lo que nosotros hicimos, para condenarnos a un sentimiento de culpa. El arrepentimiento hace que nosotros cobremos vida, que salgamos adelante, que luchemos, que progresemos. El sentimiento de culpabilidad lo que hace es atarnos a ese pasado y no dejarnos avanzar. No es buena forma para corregir entonces el hacer que nuestros hijos se sientan culpables por lo que hicieron. Es necesario que ellos entiendan que aunque se equivocaron, pueden contar con nosotros para que les podamos ayudar. Ellos pueden contar con nosotros en esos momentos difíciles. Por eso Jehová de los ejércitos dice, cuando pases por el fuego yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas estaré contigo. Y cuando hablamos de aguas, de fuego, no necesariamente estamos hablando de pruebas, no estamos hablando de problemas y dificultades, sino también de equivocaciones, de errores que nosotros cometemos. ¿Cuál es el fuego por el cual tú ya has pasado o estás a punto de pasar? Debemos estar convencidos de que Jehová de los ejércitos, que Jesucristo estará con nosotros para ayudarnos a pasar ese fuego, para ayudarnos a pasar esas aguas. Jehová de los ejércitos no nos evita pasar por el fuego, por las aguas, pero sí hace un proceso de acompañamiento con nosotros. Cuando nosotros les llamamos la atención a nuestros hijos porque se han equivocado, debemos hacerlo de tal manera que ellos entiendan que son importantes, que se equivocaron porque en alguna área de su vida se descuidaron, pero que con nuestra ayuda pueden avanzar, pueden progresar, pueden corregir. Hay muchas propagandas en la televisión que nosotros vemos como alguien haciéndole sentir a la esposa la inutiliza. ¿Cuántas veces el esposo le dice, mira, yo te golpeé, perdóname, pero fue tu culpa? Simplemente le está transmitiendo ese sentimiento de culpabilidad para que ella crea que es la única culpable, para que quede atada a los caprichos que él tiene. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, cuando los ofendemos, ¿qué les decimos? Perdóneme, pero no lo vuelva a hacer porque usted tuvo la culpa. Y con ese sentimiento de culpa, lo único que hacemos es atar a las demás personas. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Cuarto, no menosprecies el conocimiento de los demás. Muchas veces nosotros en nuestro afán de corregir minimizamos el conocimiento, la capacidad de la otra persona y de esta forma igual lo vamos a llevar a la mediocridad. Ahí en los versículos 9 y 10, ¿qué le decían los amigos de Job cuando lo estaban corrigiendo? Miremos ahí versículos 9 y 10. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Esto nos hace ver prepotentes y arrogantes. Cuando nosotros estamos corrigiendo a alguien y le minimizamos su conocimiento, nos vemos prepotentes, arrogantes. Aún para corregir debemos tener humildad. Cuando nuestros hijos se equivocan, no los hagamos sentir inútiles, porque eso va a ser una consecuencia desagradable para ellos. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es necesario también hacerlo con humildad. Los amigos de Job estaban corrigiéndolo, pero no lo hacían con humildad, lo hacían sentir culpable, y ese sentido de culpabilidad es lo que nos ata. Nosotros nos hemos equivocado, pero Jehová en ningún momento pretende hacernos ver culpables. Él hace que nosotros reconozcamos nuestro error para poderlo corregir y avanzar. El sentimiento de culpabilidad lo que hace es matar, atar, destruir. Judas, cuando traicionó a Jesús, se sintió culpable y ese sentimiento de culpabilidad es lo que lo llevó a suicidarse. Pedro también falló, lo negó, pero él no sentía culpa, él sentía era arrepentimiento y ese arrepentimiento lo llevó a cambiar, lo llevó a cobrar vida. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es necesario no hacerlos sentir culpables, porque esa culpabilidad los va a atar, esa culpabilidad no los va a dejar avanzar. ¿Cuántos jóvenes hoy en día hay en la sociedad llenos de complejos, de miedos, de temores? Porque cuando se equivocaron sus padres, lo hicieron sentir culpable en el momento de castigarlo. Los amigos de Job querían corregirlo, pero lo hacían de la manera equivocada. No es que no debamos corregir, debemos corregir, pero debemos saber cómo hacerlo. Por eso el tema de esta semana, el arte de corregir.
Es un verdadero arte. No se trata solamente de señalar, de juzgar, de criticar el error de los demás. Es necesario que ellos sepan que pueden contar con nosotros para salir de ese error. Por eso vuelvo a repetir una y otra vez lo que la palabra de Dios nos dice en la Biblia. Jehová, ¿qué nos dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Jehová de los ejércitos lo que hace es ofrecernos un acompañamiento. Que cuando nosotros pasemos por el agua, por el fuego, sepamos que podemos contar con Él para salir de ese estado. Ese fuego para cada uno de nosotros es diferente. Para algunos son problemas, dificultades, pero para otros el fuego es nuestras equivocaciones, son nuestros errores. Y Jehová de los ejércitos nos está diciendo, cuando te equivoques, yo voy a estar ahí para ayudarte a corregir. No para señalarte, no para juzgarte, no para hacerte sentir culpable. Y por eso ese último punto de hoy, no menosprecies el conocimiento de los demás, porque eso nos hace ver prepotentes, porque eso nos hace ver orgullosos. Cuando le corrijas a tus hijos, no les digas que son ignorantes, no les digas que no sirven. Antes, por lo contrario, lancemos palabras de bendición. Qué bueno que cuando nuestros hijos se equivocan, en lugar de decirles que son unos mediocres, nosotros les digamos, mira, en esta ocasión te equivocaste, pero puedes mejorar, puedes hacerlo mejor. Tan solo debes esforzarte. Jehová de los ejércitos en cantidad de ocasiones nos dice esfuérzate como una manera de corregir, como decirnos, mira, lo que estás haciendo no está bien, o tal vez tú piensas que no puedes, que no eres capaz, pero lo único que necesitas es un poco de esfuerzo y lo puedes conseguir. Esfuérzate y yo te ayudo. Esa es nuestra labor como padres. El arte de corregir. Es necesario aprender a corregir. No es malo lo que muchas veces les decimos a nuestros hijos. Lo malo es la forma como se los decimos. A muchos de nosotros no nos ofende lo que nos dicen, sino la forma como nos lo dicen. Muchas personas nosotros las ofendemos, no por lo que les decimos, sino por la forma como se los decimos. Cuando nosotros menospreciamos el conocimiento de nuestros hijos, recuerda lo que ya leímos en los versículos 9 y 10. Los amigos de Job lo hacían sentir que lo que él conocía no era tan importante, que porque ellos sabían más. Cuando nosotros hacemos eso, inutilizamos a nuestros hijos en el presente y también en el futuro. Muchos jóvenes de hoy en día se sienten frustrados porque un día los padres le dijeron que eran unos inútiles. Hoy en día hay muchos jóvenes que creen que no son capaces de avanzar porque un día los padres les lanzaron palabras de maldición porque estaban corrigiendo con ira. Ayer miramos un punto importante. Controla tu ira. Si vamos a llamarle la atención a alguien, no lo hagamos en momentos de ira, porque la ira no nos permite pensar con claridad, porque la ira hace que nosotros lancemos palabras que ofenden a los demás. Algo importante y dentro de lo que estamos hablando ahí, cuando nosotros avergonzamos a nuestros hijos, los llevamos a que tengan esos traumas y esos temores. Esos puntos importantes que estamos estudiando en esta semana. Recuerde que todo el tema de esta semana es el arte de aprender a corregir. ¿Cómo debemos corregir? Es necesario corregir. El Estado ya no quiere corregir, prohíbe corregir, manipulado por Satanás. Satanás sabe que a través de la corrección es como llegamos a la perfección. El llamado de Jehová, el llamado de Jesucristo es que nosotros debemos ser perfectos como Él es perfecto. Pero la única forma de llegar a la perfección es a través de la corrección. Sin corrección no hay perfección. Es necesario que corrijamos a nuestros hijos. Es necesario que corrijamos a los demás. Pero es necesario también saber cómo hacerlo. Esto, el tema de esta tarde, espero que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros. Quienes nos siguen a través de nuestro Facebook, los invitamos a que sigan en nuestra transmisión en radio. Y quienes nos siguen a través de radio, puedes vernos a través también de nuestro Facebook, Familias de Excelencia. Nuestro programa Familias de Excelencia no pretende en ningún momento evitar problemas o buscar la fórmula para no tener problemas, porque iríamos en contra de la palabra. La palabra de Dios dice que mientras estemos en este mundo tendremos problemas, dificultades. Nuestro programa lo que pretende es a través de la palabra encontrar solución a los problemas que cada día nosotros tenemos. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si así Dios lo permite, el día de mañana.
Dios les bendiga. Hasta la próxima emisión.